Cordial saludo, tutor. En el desarrollo de la presente actividad se llevará a cabo la explicación de la tarea número 4 en lo que concierne al rol del mediador. Néstor Pacheco Ardila, Dago Humberto Vargas Urrego y quien habla, Daver Osorio, expondremos en el desarrollo del presente recurso la importancia de ese rol como parte de la pedagogía para la resolución de conflictos. Muy buenas tardes, tutor y compañero. El día de hoy les voy a narrar acá algunas definiciones sobre la paz social. Iniciamos con la definición de qué es conflicto. Y el conflicto es una realidad natural de la convivencia humana. Surge por diferencias en intereses, necesidades o percepciones. Sin embargo, el autor Martín señala que no siempre es negativo. El conflicto tiene una función constructiva, ayuda a identificar problemas ocultos, impulsa cambios y transforma la dinámica social. Estos acuerdos aparecen en entornos familiares, educativos, laborales y comunitarios. Cada persona interpreta el mundo desde su propia experiencia, lo que genera tensiones, pero también oportunidades de aprendizaje. Aquí es donde la mediación se vuelve clave. Su objetivo no es eliminar las diferencias, sino gestionarlas mediante el diálogo para lograr acuerdos sostenibles, transformando la confrontación en colaboración. En conclusión, el conflicto es funcional cuando abre espacios de innovación y fortalece convivencia, pero es disfuncional siempre se ignora bloqueando la comunicación y deteriorando las relaciones. La clave de esto es la escucha activa y la voluntad de negociación. Bueno, para dar respuesta a esta pregunta, donde se considera si el conflicto es conveniente o inconveniente, positivo, negativo, funcional o disfuncional, la respuesta depende de cómo se gestionen y de las herramientas que utilicemos para enfrentarlo. Según Martín, un conflicto es funcional cuando impulsa cambios positivos, abre espacios de diálogo, mejora la comunicación y nos obliga a buscar soluciones creativas. En este sentido, deja de ser una simple dificultad y se convierte en un proceso de aprendizaje que fortalece las relaciones y fomenta la cooperación. Un gran ejemplo de esto ocurre en los equipos de trabajo académicos, donde un desacuerdo puede ayudar a replantar estrategias y mejorar la organización interna. En contraste, el conflicto se vuelve disfuncional cuando no se canaliza de forma adecuada. Esto genera agresividad, intolerancia, ruptura de vínculos y falta de comunicación. Sucede principalmente cuando actuamos desde emociones como la ira o la frustración, dejando de lado la escucha y la negación. Bajo estas condiciones se bloquea la cooperación, se daña la confianza y se afectan tanto la convivencia como la productividad. Es por esta razón que el conflicto no debe verse como algo negativo. Su impacto real dependerá de las herramientas que apliquemos para transformarlo. En este escenario, la mediación es una herramienta esencial que permite canalizar las diferencias con respecto a la escucha activa. El mediador puede reconocer intereses y emociones sin imponer soluciones, transformando el problema en una oportunidad de crecimiento social. Pasamos ahora al arbitraje y a la mediación. Ambos son mecanismos alternativos para resolver conflictos de forma pacífica y evitar la confrontación directa. Los dos requieren la intervención de un tercero imparcial, pero difieren por completo en el papel que juega este tercero. Iniciamos con el arbitraje. Según Martín, es un procedimiento formal muy parecido a un juicio, un simplificado. Aquí un árbitro escucha a las partes involucradas y emite una decisión obligatoria llamada laudo. Esta resolución debe ser acatada por todos, incluso si alguna de las partes no está de acuerdo. Por lo tanto, tiene un carácter autoritativo, donde la responsabilidad final recae en el árbitro y no en los afectados. Continuamos con la mediación. Este mecanismo se fundamenta en la participación activa. El mediador no dicta una sentencia ni impone ninguna solución. Su rol es facilitar la comunicación,
promover el diálogo y ayudar a identificar intereses comunes. Martín subraya que la mediación fortalece la convivencia porque permite que las mismas personas construyan sus acuerdos desde el respeto y la cooperación. En resumen, la gran diferencia en este nivel de protagonismo en el arbitraje, la solución se impone, mientras que en la mediación la parte conserva la responsabilidad de sus propios acuerdos. Por esta razón, la mediación tiene un impacto social más formador, más transformador. No solo resuelve el problema del momento, sino que fomenta habilidades de escucha y respeto mutuo, contribuyendo a la formación de una cultura en paz. Continuamos, ahora analizaremos una pregunta clave. ¿Cómo influyen los 5 modos de manejo del conflicto de Thomas Kilmann en la paz social? Estos 5 estilos, los cuales son competidor, colaborador, compromiso, eludir y acomodadizo, marcan una diferencia directa en la convivencia. Veamos cada uno de ellos. El primero, el competidor. Este estilo busca imponer la propia posición, prioriza el interés individual, aunque funciona para tomar decisiones rápidas. Su uso rígido genera confrontación y resentimiento. En la paz social debilita la confianza y aumenta la tensión. El segundo es el colaborador. Este es el estilo más constructivo de todos. Fomenta la comunicación abierta y busca soluciones que beneficien a ambas partes. Según Martín, transforma el conflicto en un aprendizaje y cooperación, fortaleciendo las relaciones basadas en el respeto y la convivencia. El tercero es el compromiso. Aquí cada parte cede un poco para alcanzar un punto intermedio, aunque no siempre satisfacen al 100% el conflicto. Y de igual manera evita que este mismo pues se prolongue. Es un recurso muy práctico para reducir tensiones y mantener relaciones funcionales. Hablamos del cuarto, que es eludir, y que consiste básicamente en evitar el problema por miedo o por falta de disposición. Puede ser útil en un acuerdo menores, pero si se vuelve un hábito impide solucionar los temas de fondo. Por último tenemos el acomodadizo. En este enfoque priorizan los intereses de los demás para preservar la relación. Aunque mantiene la armonía a corto plazo, Martín advierte que su exceso genera desequilibrio y sentimientos de injusticia. Por lo tanto, garantiza un acuerdo sostenible. Ahora abordaremos otra pregunta fundamental, que es el papel que juegan las emociones, el poder, las actitudes y las percepciones en el conflicto, y qué mecanismos de mediación son los más efectivos. Según Martín, estos 4 factores son decisivos, ya que influyen desde el nacimiento del problema hasta su resolución. Primero están las emociones. Ellas determinan la intensidad del conflicto, la ira, la frustración o el miedo. Puede esclarecer, escalar en la confrontación. En cambio, la empatía y la disposición al diálogo facilitan las soluciones de estos conflictos. Por eso, reconocer y validar lo que el otro siente es esencial para que exista respeto. Segundo, el poder se manifiesta en la capacidad de influir en las decisiones. Si se ejerce de forma autoritaria, genera resistencia y desequilibrio, pero si se distribuye de manera equitativa, favorece acuerdos justos y fortalece la confianza. Hablamos ahorita de las actitudes que reflejan la disposición de cada persona. Una actitud abierta y cooperativa facilita la mediación, mientras que una postura rígida o defensiva bloquea el proceso. Cambiar la actitud es clave para transformar el problema de aprendizaje. Y ahorita hablamos de las percepciones. Cada quien interpreta la situación desde su propia experiencia. Al ser diferentes, surgen los malentendidos. El mediador debe ayudar a que las partes comprendan la perspectiva de la otra persona, evitando juicios de valor sin ningún fundamento.
Y por último tenemos la escucha activa que permite reconocer emociones y percepciones sin imponer los juicios. Igualmente tenemos la narrativa y la comunicación que van enfocadas en transformar la historia y el conflicto para abrir nuevas relaciones. Ahora analizaremos un concepto muy interesante que se refiere a subir al balcón. Esta expresión describe la capacidad de tomar distancia emocional frente a un conflicto para observarlo con una mayor claridad y objetiva. Según el autor Puri, cuando las personas están en medio de una discusión suelen reaccionar de manera impulsiva, se dejan llevar por la ira, la frustración o la simple necesidad de imponer su punto de vista. Subir al balcón significa literalmente detenerse, significa no responder de inmediato, mirar la situación como si estuviera analizando desde un punto estratégico en la parte superior, en un lugar seguro y apartado. Desde esa perspectiva, podemos analizar el conflicto sin dejarnos arrastrar por las emociones del momento. Eh, en este paso es fundamental por tres razones principales. Primero, permite controlar las emociones negativas y evitar respuestas de las que nos podamos arrepentir. Segundo, favorece la reflexión estratégica y ayuda a observar el conflicto con un todo y no como una propia posición. Y tercero, abre la posibilidad de buscar unas soluciones creativas, ya que ganamos un tiempo valioso antes de actuar. En el marco de la mediación, subir al balcón es un mecanismo muy poderoso para transformar el problema. Facilita una comunicación respetuosa y ayuda a construir un acuerdo verdadero. ¿Qué es la estrategia del puente de oro? La estrategia del puente de oro es una técnica o negociación propuesta por el especialista William Ury. Consiste en facilitar que la otra persona encuentre una salida digna o beneficiosa al conflicto. Es una estrategia que se usa en la solución de los conflictos donde una de las partes da una posible salida o lo guía a una posible salida donde se beneficia una de las dos partes o las dos partes, donde se consigue que la otra persona dignamente y de una forma conciliadora encuentre la solución al problema que están debatiendo. Características de la acción mediadora. La acción mediadora es un proceso de intervención orientada a familias, comunidades y la solución pacífica en conflictos entre personas, grupos o comunidades. Las características principales son imparcialidad, confidencialidad, diálogo y comunicación, participación activa, flexibilidad, transformación del conflicto. Estamos hablando sobre las acciones, sobre el concepto. En este caso es la caracterización o las características de la acción mediadora. Vamos a hablar sobre los principios objetivos de la acción mediadora. Principios de la acción mediadora. Primeramente, la neutralidad. Segundo, la imparcialidad. Tercero, la confidencialidad. Cuarto, el respeto. Quinto, la autonomía de las partes. 6, la buena fe. Las partes deben actuar con honestidad y disposición para resolver el conflicto. Me centro en la número 6, que es una de las más importantes. Los objetivos de la acción mediadora. Resolver conflictos de manera pacífica, mejorar la comunicación entre las partes, fortalecer las relaciones sociales y comunitarias, promover la convivencia y la cultura y la paz, facilitar acuerdos satisfactorios y duraderos, prevenir futuros conflictos mediante el diálogo. Es demasiado importante saber que están los principios y los objetivos deben de ir juntos. Sabemos que ningún conflicto o ninguna situación sin que haya principios y objetivos realmente se puede dar una solución.
Entonces son sumamente importantes esas características. Las metodologías para el desarrollo de la mediación, por supuesto, son indispensables. Tenemos el método tradicional o lineal de Harvard, que se enfoca en los intereses dentro de la situación o los intereses que representa esa situación particular de conflicto y no en las posiciones particulares de cada quien. Aquí se busca, por ejemplo, separar a las personas del problema. En el modelo de Bush y Folger, por ejemplo, tenemos un enfoque más transformativo. Su objetivo es transformar más esas relaciones interpersonales, fortaleciendo esa capacidad para tomar decisiones. El modelo circular narrativo de Sara, por ejemplo, considera que los conflictos se construyen a través de narrativas y por ello busca cambiar esas narrativas y desarrollar un pensamiento más crítico y más comprensivo. En el método interdisciplinar de Daniel Bustelo tenemos por supuesto ese enfoque psicológico, sociológico y de derecho para tener en cuenta diversos aspectos como las emociones o elementos como las emociones, la psicología o cualquier otra situación o característica atribuida a la cultura o a lo sociopolítico. Tenemos otros modelos importantes de mediación, como lo es la mediación comunitaria participativa, en donde intervienen más miembros o líderes de una comunidad en específico. La restaurativa, que por supuesto, como bien lo dice, se enfoca en reparar el daño ya generado, buscando reconstruir relaciones y contribuir a la paz social total. Y la mediación escolar, que ya sea en ámbitos más estudiantiles, enfocados más hacia resolución de problemas entre estudiantes, familiares y profesores. En el caso de las características del mediador, tenemos que este, por supuesto, debe caracterizarse por esa capacidad de escucha activa, por esa capacidad de desarrollar una comunicación asertiva y al mismo tiempo mantener su neutralidad, respeto por las diferencias, tener esa capacidad de negociación, empatía y sensibilidad social, ética profesional y personal sin lugar a dudas, creatividad para proponer soluciones y debe por supuesto facilitar el diálogo y servir como ese puente entre la solución al conflicto y las diferentes ideas que puedan surgir en torno a ello y que puedan por supuesto generar ese conflicto interpersonal. Sin lugar a dudas, como grupo podemos llegar a concluir que la resolución o la mediación para la resolución de conflictos es de suma importancia porque permite que estos conflictos internos o interpersonales en cualquier ámbito o contexto escalen a la violencia o a otros contextos que por supuesto no son buenos ni son positivos para el bienestar social o el bienestar humano. Es importante, por supuesto, la mediación para construir esa paz total en cualquier comunidad o en un país como Colombia. Mediante esa resolución pacífica, precisamente, se fortalece la convivencia, se reduce la violencia y se lleva a cabo o se fundamenta una cultura de diálogo orientada a la resolución de conflictos y no al cumplimiento de intereses propios. De manera grupal queremos expresar nuestros agradecimientos debido, por supuesto, a los conocimientos que se nos han brindado en torno a la resolución de conflictos, en torno a la mediación, que por supuesto nos enseña la importancia del diálogo para la construcción de la paz, del respeto y de la cooperación social, teniendo en cuenta todos esos elementos, aspectos y pasos a seguir para llevar a cabo una correcta aplicación de resolución de conflictos, mientras desarrollamos, por supuesto, una mentalidad crítica frente a cualquier situación. Muchas gracias por su atención.